Bueno, en esta clase ahora vamos a ver un panorama general de la inflamación, para qué sirve cada componente y pues qué es, ¿no? Al final del día. Existió un médico muy antiguo que era Paracelso, que definió los signos cardinales de la inflamación. Entonces, de hecho, solamente con entender eso nos habla mucho de lo que es la inflamación. Ahora, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Ok, vamos a parte por parte. Inflamación. Primero, ya nos dijo por acá Priscila que es calor, ¿verdad? Ahora, con calor se refiere a que inclusive en inflamación, si es una infección, inclusive puede darnos hasta fiebre, ¿no? O es un calor local. Normalmente el calor, ¿quién lo provoca? ¿O cómo nos da fiebre a nosotros? ¿Ok? Interleucina 1, TNF-alfa, todas las instituciones pirógenas, ¿no? Pero ¿por qué son pirógenas? ¿A dónde van o qué? La idea es que todas aquellas citocinas pirógenas tienen el potencial de viajar hasta el hipotálamo, y en el hipotálamo, particularmente en el núcleo posterior del hipotálamo, se puede estimular una ciclooxigenasa que básicamente puede incrementar la cantidad de prostaglandina E2. Es decir, vamos a poner acá de manera de resumen, significa que hay citocinas, que hay muchas, principalmente las pirógenas. Con pirógenas me refiero 1, 2, 6, TNF-alfa, por mencionarles unas cuantas, ¿no? Estas estimulan una COX, una ciclooxigenasa, en el hipotálamo posterior, y finalmente se libera o se aumenta el punto, aumentamos la cantidad de prostaglandina 2, que normalmente mantiene una correlación directamente proporcional con el punto de regulación térmica, ¿sale? Que por consecuente también debería aumentar. Y tan. Entonces, si se dan cuenta, la prostaglandina 2 es el medio inflamatorio más importante que tenemos para la regulación de calor a nivel central, ¿no? Entonces, eso es relevante. Entonces, gracias a esto se da el calor. De hecho, ¿cuál es en el hipotálamo particularmente existe una COX, que es la COX-3, o ciclooxigenasa 3, que de hecho podemos bloquear por un medicamento excelentemente bien, que es el paracetamol, ¿no? El acetaminofén. Es la aplicación que tiene. De hecho, también cualquier antiinflamatorio no esteroideo que bloquee el COX, por consecuente, nos puede dar en cierto grado de, para evitar la pirosis, ¿no? En el caso del el metamizol, perdón, es un ejemplo. ¿Todo claro hasta aquí? Calor, ¿qué más? El rubor, ok. Rubor, muy bien. Ahora, el rubor sucede porque es una vasodilatación local que está sucediendo. Entonces, el rubor sabemos que se le atribuye a la vasodilatación. Muy bien. De la capa media, ¿no? Muscular. Ahora, la vasodilatación, ¿cuáles son las sustancias que están provocando la vasodilatación? Histamina. Una es histamina, que de hecho normalmente es el que regula la inflamación en una respuesta más aguda que inclusive antes que las citocinas. ¿Cuál más? ¿Bradicinina? Bradicinina, muy bien. Bradicinina. Prostaglandinas, por mencionarles unas cuantas. Hay muchas, ¿no? Pero bueno, principalmente son gracias a todas estas por lo que se provoca el rubor. De hecho, esta misma vasodilatación es lo primero que provoca el primer paso de la diapédesis, ¿no? Que es la marginación. Gracias a la vasodilatación se provoca la marginación. Los leucocitos van desde el centro del vaso hacia la periferia para iniciar el fenómeno de diapédesis, ¿no? Muy bien. ¿Cuál más? Dolor. ¿Qué es el dolor? Qué extraño sonó eso. Bueno, el dolor se provoca gracias a un intermediario que también está inducida por la ciclooxigenasa, conocido como también prostaglandina E2. Solamente que ahora la prostaglandina E2, de hecho, al igual que la histamina y bradicinina, se repiten de hecho por acá, tiene la capacidad de estimular a una ruta que se llama vía espinotalámica ascendente del dolor, que es básicamente pues, lo que nos da el dolor. Sobre todo en las fibras A delta, que son las fibras rápidas del dolor. Para las fibras C que no tienen mielina, utilizamos otros como la sustancia P, por mencionarles unos cuantos. Pero prostaglandina E2, entonces, es para la vía espinotalámica del dolor. No tienen que saber esto. Pero por esto mismo los AINES son excelentes para la pirosis y como analgésicos, por lo mismo, porque si tú bloqueas esta enzima, claro que puedes evitar en todo sentido pues la expansión de esta ruta. Muy bien, niños, ¿qué más? Dolor, rubor, tumor. Así es, tumor. El tumor
se debe como un aumento del volumen localizado al sitio de la lesión, ¿sale? Esto se debe secundario al aumento de permeabilidad vascular. Se debe secundario al aumento de permeabilidad vascular. Ojo, aumento de la permeabilidad no es lo mismo que el aumento de la vasodilatación. Si bien van de la mano, normalmente la vasodilatación es que, por ejemplo, acuérdense que hay diferentes capas, ¿no? Tenemos el endotelio. Vamos a poner acá las células endoteliales. Acá. Endotelio y endotelio. La segunda capa es la media, ¿no? Que es la media, que son todas estas. Y luego la adventicia. Ahí les va. La vasodilatación se refiere específicamente a la vasodilatación dada por la estimulación, o más de inhibición en este caso, de la capa media. Es decir, el músculo liso es el que se está relajando para promover la vasodilatación. Y el aumento de permeabilidad vascular significa que las uniones entre célula y célula endotelial se separen y que aumente la extravasación de líquido hacia el exterior. ¿Sale? Entonces, aumento de permeabilidad se refiere al endotelio, mientras que vasodilatación se refiere al músculo liso. ¿Sale? Entonces, es importante que sepan que el tumor se debe no solamente a la vasodilatación, sino que eso era para el rubor. El aumento de permeabilidad vascular, lo siento, es lo que está generando el tumor. Esto dado por una extravasación de líquido que se conoce como edema. Ahora, tenemos varios tipos de edema. Hay un edema que es rico en proteínas y un edema que carece de proteínas. Ustedes en fisiología conocen muy bien el edema trasudado, que conocíamos como un desequilibrio de las fuerzas de Starling por aumento de la presión hidrostática y disminución de la coleosmótica en enfermedades hepático-renal. Pero ahora vamos a ver los que se asocian con inflamación. Cuando se asocia con inflamación es cuando se provoca el aumento de la permeabilidad. Les repito, histamina, bradicimina, prostaglandinas, todo eso son, o sea, cualquier mediador inflamatorio aumenta la permeabilidad. Entonces voy a poner por aquí que la inflamación es lo que está provocando un incremento de la permeabilidad, ¿sale? Y del edema tenemos varios tipos. El edema más importante que puede suceder ya no sería el trasudado, sino el exudado. El exudado, a diferencia del trasudado, es muy rico en proteínas, muy rico en proteínas. Y esto pasa porque ahora, debido a esta separación entre el endotelio, pues puede salir hacia el exterior las proteínas, ¿no? Muy bien, niños, ¿hasta aquí todo claro? Al lado en calor, al lado de prostaglandina. Ajá. ¿Hasta arriba? Calor. Citocinas, térmica, punto térmico. Ajá. Y finalmente es pérdida de la función por todo lo demás, ¿no? Ahorita para fines didácticos solamente pondré esos, ¿sale? Ahora, sepan lo siguiente, vamos a ubicar que existe cualquier cosa que pueda provocar una inflamación. ¿Cuáles son los 3 estímulos más importantes que tenemos para la inflamación? 3 estímulos importantes para la inflamación. Número 1, traumatismo. ¿Qué más? Número 2, infecciones. ¿Cuál más que vimos? Infección. Y otro que vimos durante la semana, que empieza con N. Necrosis, así es. ¿Qué es la diferencia que wow, de hecho, estrella. Hoy vamos a dar estrellas porque le había olvidado, lo siento. ¿Puedes dar una estrella? Necrosis. Entonces, todos estos son estímulos para provocar inflamación. Vamos a ver cómo es que lo hacen. La idea o la intención es que tienen que saber que vamos a hablar de un microbio, ¿no? Aquí está el microbio. Vamos a tomar el ejemplo de la infección. Llega porque se está alterando la barrera epitelial, de lo que tú quieras, y esto va a llegar hasta la matriz extracelular. Aquí en la matriz extracelular tenemos unas células centinelas que se encargan de protegernos de cualquier cosa que esté ahí. Por ejemplo, los macrófagos o las células dendríticas. De hecho, estas dos son como primos porque de hecho provienen del mismo derivado de monocitos. Entonces también cumplen con las mismas funciones. Interesantemente, lo que pasa en este escenario, vamos a poner un zoom y vamos a representarla por acá, ¿sale? Ahora, si yo tuviera nuestra respectiva macrófago por acá, obviamente todo esto ya por sí solo puede provocarles la liberación de histamina, que como les repito, es el primer estímulo y por mucho el más importante para iniciar la inflamación. Pero vamos a ver las citocinas importantes que participan en esto. Además de esto, los macrófagos o todas las células centinelas tienen por acá un receptor. Este receptor se llama del tipo TLR, mejor conocido como Toll-like receptor, también conocido como CD14. Entonces, el Toll-like receptor o CD14 son sinónimos. Y la idea es que normalmente vamos a decir que tenemos por acá al microorganismo, ¿no? Ese es el microorganismo. Y el microorganismo tiene muchas partes patogénicas de él. Por ejemplo,
Tenemos la pared de proteoglucanos, perdón, de peptidoglucanos. Podemos tener la endotoxina, la exotoxina, lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos tener el N-formilmetionina, ARN, ADN. Cualquier cosa que provenga de la bacteria, sea un pie, una mano, el cabello, el ADN, lo que ustedes quieran, cualquier parte, se le conoce como PAMP. Es decir, patrón molecular asociado al patógeno. Patrón molecular asociado al patógeno, que puede ser lo que sea. ADN, proteínas, estructura celular, citoesqueleto, lo que sea. ¿Vale? PAMP, patrón molecular asociado al patógeno. Y de este PAMP hay una subdivisión que se le conoce como TAMP, o patrón molecular asociado al daño. Estos de daño son particularmente importantes porque se refiere solamente a las toxinas, exo y endotoxinas, que pueden provocar enfermedad. Entonces, por acá tenemos entonces la representación de nuestro PAMP, que puede ser lo que sea. El PAMP puede ser reconocido entonces por el TLR. El TLR lo reconoce, que les recuerdo es CD14, y este CD14 puede iniciar hacia abajo una cascada de señalización muy importante que tiene como objetivo estimular una cosa que se llama factor nuclear kappa B. Factor nuclear kappa B. ¿Han escuchado el factor nuclear kappa B? Pues maravilloso. De hecho, es un factor de transcripción. ¿Se acuerdan qué es un factor de transcripción? ¿Aumenta qué? Tienen hasta que termine de dibujar esto. 3, 2. Aumenta la cantidad de ciclinas, ¿verdad? Pero entonces significa que aumenta la cantidad de expresión genética. Un factor de transcripción, perdón, un factor nuclear es un factor de transcripción. Y un factor de transcripción aumenta la expresión de algún gen que se va a convertir en alguna proteína, porque sabemos que domina la biología celular, ¿no? Entonces lo que pasa es que tan pronto inicia esta cascada de señalización, estimulamos al factor nuclear kappa B, este se puede traslocar al núcleo para aumentar la expresión de una proteína particular, y al final de cuentas es un ARN mensajero que se traduce por ribosomas, y terminan produciendo una cosa que se llama citocinas. Las citocinas no son otra cosa más que mensajes intercelulares, específicamente inmunitarios. Las dos citocinas más importantes que inician toda esta cascada de eventos es la interleucina 1 beta, así como el factor de necrosis tumoral alfa. Son las dos citocinas proinflamatorias más importantes que se pueden producir. Y eso en realidad significa que entonces esto es inflamación, junto con la histamina que ya liberamos en un primer atentado, ¿no? Entonces, como pueden observar por acá, si regresamos a nuestro mini esquemita que está representado, dense cuenta como al final del día, los mastocitos están liberando la histamina, que es la primera respuesta, mientras que estos liberan citocinas, ¿sale? Que van a ser mensajes celulares que van a tener muchas repercusiones. Van a reclutar leucocitos, porque de hecho también favorecen la diapesis, como veremos más adelante. Aumentan la extravasación de proteínas plasmáticas, por ejemplo, todas las del complemento, etc., etc., por eso lo de la permeabilidad vascular y el exudado. Esto es lo del edema. También, como llegan más macrófagos o más derivados, por ejemplo, polimorfonucleares. Y eso es importante. Al tejido lesionado pueden llegar polimorfonucleares o macrófagos. Los polimorfonucleares son particularmente importantes las primeras 24 a 48 horas de la inflamación. Mientras que los macrófagos son importantes de las primeras 48 horas a los primeros 7 días de la lesión. Cuando superan los 7 días son más importantes el infiltrado de linfocitos T y B, ¿sale? Una vez que se elimina el agente lesivo, finalmente termina con la reparación o cicatrización, que es cómo es lo que pasa, bueno, que es cómo eliminamos el agente, favorecemos la sustitución por parénquima cicatrizal, muchos fibroblastos, mucho colágeno, y luego veremos cómo pasa. Pero bueno, este es un panorama general de la inflamación y vamos a ver en capítulos subsecuentes cuáles son los subcomponentes de todo esto, ¿sale? Muy bien, niños, ¿hasta aquí todo claro? Una cascada de señalización o una transducción para estimular al factor nuclear, que en este caso es el factor nuclear kappa B, que tiene como objetivo producir la citocina. Muy bien, niños, todo bien hasta ahorita, ¿no? Bueno, este fue el video de un panorama general de la inflamación.